Y esta noche, Juan Carlos, vamos a conversar con senadores electos que recibieron sus credenciales, que efectivamente van a estar en la próxima Asamblea Legislativa y que nos acompañan desde diferentes regiones del país. Quiero saludar desde el estudio de Santa Cruz a la senadora Senta Rec de Creemos. Senadora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Cecilia. Un saludo cordial a Juan Carlos también y a los otros senadores que estarán en este debate. Gracias, senadora. Saludamos también, Juan Carlos, a la senadora Silvia Salame, que nos acompaña desde Sucre, que es senadora electa por Comunidad Ciudadana. Buenas noches, senadora. Buenas noches. Un gusto poder participar en su programa. Y también al senador William Torres, que nos acompaña también vía Zoom esta noche. Bienvenido del Movimiento al Socialismo. Buenas noches. Cecilia, muy buenas noches. Un gran saludo a todos los televidentes de su programa. Y un saludo también a las panelistas. Muy bien, Juan Carlos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Comienzo con la consulta con usted, senadora Senta Rec. El argumento, y lo acabamos de escuchar, del Movimiento al Socialismo, de los asambleístas y la gente del MAS, es este. Los temas importantes siguen teniendo 2/3. Son algunos temas administrativos en los cuales se quitan los 2/3. ¿Qué dice usted? Esa es la excusa que pone el Movimiento al Socialismo para quitar del reglamento de debate los 2/3, lo que implica, tiene grandes implicancias en lo que representa la representación parlamentaria y las funciones que tiene que cumplir. Por un lado, eliminan la posibilidad de un debate sano en la sociedad en la medida en que nos dejan sin la posibilidad de incidir sobre temas que son importantes para nuestros representados. Queda solamente la voz del Movimiento al Socialismo para poder hacer prevalecer las leyes y muchas situaciones que son importantes dentro de las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por otro lado, lo único que no quitaron fueron los temas que están constitucionalizados por 2/3. Lógicamente, sería ya mucha magia que puedan cambiar la Constitución también en este sentido. Y los temas que ellos dicen que no son importantes, revisten una gran importancia para el país porque son temas decisivos. Generalmente los que se tratan por 2/3 son temas que hacen a situaciones estructurales o temas de decisiones de altas autoridades que deben ser tratadas en este contexto y que tiene la salvaguarda de que 2/3 de la Asamblea puedan emitir su opinión y su votación para poder hacer cambios en este sentido o decisiones importantes para el país. Por lo tanto, no vale lo que dice este personero, este vocero del Movimiento al Socialismo. La eliminación de los 2/3 del reglamento de diputados y senadores prácticamente anula la posibilidad de que la Asamblea Legislativa tenga una incidencia dentro de las decisiones del país. Y esto es un paso importantísimo y decisivo hacia la dictadura, porque queda solamente en el Ejecutivo, el Movimiento al Socialismo y sus decisiones, sus asambleístas dentro del órgano legislativo, que simplemente toman decisiones a partir de las normas, de las leyes, de las directrices que le da el Ejecutivo. Y esto no es democracia, esto es totalitarismo, esto es dictadura. Por lo tanto, la reivindicación que estamos haciendo como parlamentarios electos es una representación en derecho, salvaguardando la democracia en nuestro país, salvaguardando el Estado de Derecho y las libertades. Le vamos a hacer la consulta similar en el criterio también de cuál será la postura que asuman los asambleístas, ustedes ya como senadores. Senadora Silvia Salame, porque hemos escuchado, por ejemplo, a don Carlos Mesa el día de hoy anunciar que esto tiene que volver para atrás, de lo contrario la bancada de Comunidad Ciudadana no va a asistir a la toma de posesión. Entonces la consulta es, ¿qué acciones legales, más allá de este hecho que ustedes están anunciando, van a tomar ante lo que está ocurriendo? Lo primero que yo quisiera que la ciudadanía tome conciencia es de que la Asamblea Legislativa, que está en actual función, concluyó su mandato el 20 de enero y a través de una declaración constitucional les ampliaron el mandato, pero condicionado
a que gestionen el proceso electoral y la pandemia que se presentó en Bolivia. Es decir, que esa Asamblea Legislativa no tenía las facultades restrictas. En consecuencia, de ninguna manera puede cambiar un reglamento ni otras disposiciones legales que han adoptado, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo nosotros podemos entender lo que acaba de decir Sebastián, de que se está pretendiendo en la actual oposición trabar? Pero si esos reglamentos los hicieron ellos, entonces ¿quiere decir que ellos hicieron reglamentos para trabar? ¿O es que ahora que no tienen los 2/3, ellos recién se dan cuenta que esas disposiciones, si no tienen los 2/3, pueden lograr un control, una fiscalización? No nos olvidemos que en democracia lo más importante son los pesos y los contrapesos, y que precisamente esas decisiones de consenso con los 2/3 son para evitar el exceso de poder. Entonces, no es tampoco una dádiva que ellos hayan dispuesto que algunas cosas sí continúan. Es porque la Constitución así lo exige y ellos no tienen competencia para tocar la Constitución. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros hemos ido a esta contienda electoral, ¿para qué? Para construir una mejor Bolivia, no para destruir. Y por otro lado, es importante que los ciudadanos sepan que no es verdad lo que se dice, que nosotros queremos que continúen esos 2/3 para trabar, para evitar que salgan los bonos, No tiene nada que ver con eso. Solamente ellos están sacando los 2/3 ¿de qué? De aspectos relacionados, por ejemplo, con los militares y la policía. Está mal lo que ha hecho el actual gobierno mediante decreto, evidentemente está mal, pero estaría también mal que ellos lo hagan abusando de que tienen esa mayoría. Por otro lado, no es tan inofensiva tampoco esa modificación de los 2/3. Por ejemplo, ellos le han puesto que simplemente con la mayoría ellos pueden crear nuevas comisiones. Eso es grave. No pueden ellos hacer unas comisiones extra constitución, extra reglamento, extra ley. Y por otro lado, no nos olvidemos que lo que dice el artículo 160, parágrafo 1 de la Constitución es que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar sus reglamentos. Pero ¿cómo se aprueban los reglamentos, Cecilia? Se aprueban mediante ley. Inclusive al Tribunal Constitucional, que es el ente que hace el control de constitucionalidad, se le ha exigido que para que su reglamento entre en vigencia tenga que ser aprobado mediante ley. Es decir, que una resolución camaral no puede modificar un reglamento. Entonces, Carlos Mesa ha sido bien claro. Nosotros como comunidad ciudadana nos hemos sentido realmente decepcionados con esta conducta. ¿Por qué? Porque el presidente que va a asumir manifestó que este era un nuevo más, que acá se iba a actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley, pero sin embargo vemos que continúan con sus prácticas antiguas. Por eso es que Carlos Mesa, no obstante que sabe que se trata de otro poder y que debe haber una coordinación entre poderes, como lo dice el artículo 12 de la Constitución, no obstante eso, él ha manifestado que si realmente el presidente que va a ser posesionado, Arce, quiere gobernar con la Constitución, quiere una nueva justicia, como ha manifestado, basado en la meritocracia, etcétera, tiene que dar una prueba de ello, y para ello probablemente hablará con la Asamblea Legislativa actual y les dirá que esto no es bueno para la democracia, ni es bueno para la imagen del MAS. Si realmente queremos construir el país y no destruir el país, bueno,
que se modifique eso, que se deje sin efecto Bien. la modificación hecha, y acá nosotros ayudaremos en forma constructiva, seremos una oposición constructiva, César. Bien, senador William Torres, a ver, dos consultas. La primera, ustedes son nuevos parlamentarios electos que recién en próximas horas van a asumir como tal el curul. La primera pregunta, senador, es, ¿ustedes sabían de estas modificaciones? ¿Les consultaron sobre estas modificaciones? Y la segunda consulta, señor William Torres, ¿están de acuerdo con las modificaciones o habría forma de retroceder para tener un reglamento un tanto más consensuado en la nueva legislatura? Bueno, quiero decir de que los actuales legisladores no tienen por qué consultarnos a nosotros, porque es un mandato específico, pero además están en el ejercicio de funciones que la misma Constitución les impone. De modo que en ejercicio de estas atribuciones, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, no tienen por qué consultarnos. Nosotros tomaremos seguramente funciones a partir de la cesación de ellos. Ellos clausuran el día de mañana precisamente sus sesiones y en consecuencia posteriormente tendremos que ya asumir nosotros. Por esa razón debe quedar claro que ellos no tienen por qué consultarnos a nosotros como legisladores nuevos. Segundo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, este es un tema que obedece, por supuesto, a las decisiones de los actuales legisladores que están en función. Seguramente este es un tema que lo analizaremos en forma posterior quienes estamos ahora electos, legisladores electos, y si hay necesidad de hacer o incorporar modificaciones conforme establece el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, pues ejercitaremos nuestro derecho y en consecuencia incorporaremos modificaciones por ese mandato constitucional. Senadora Reck, ¿ustedes van a plantear alguna demanda constitucional en este entendido, en el entendido de que, de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice la senadora Silvia Salame, algunos constitucionalistas también han planteado, esta asamblea no tendría la tuición para realizar estas modificaciones? ¿Como bancada lo harán o harán una sola representación a nombre de la oposición? Bueno, hasta ahora nosotros nos hemos constituido ya en bancada, en nuestra bancada departamental. Estamos en una comisión de emergencia atendiendo este tema que creemos que es de urgencia para dar una respuesta y una seguridad al país de que vamos a precautelar la democracia. Estamos generando medidas legales para poder hacer frente a este atropello que ha sufrido la Asamblea Legislativa, considerando que este acto es nulo de todo derecho, porque la actual Asamblea Legislativa ya ha fenecido en sus funciones y tenía además, a partir del decreto 001-2020, el único mandato de llevar al país a elecciones libres, democráticas y en confianza de los ciudadanos. Situación que ha incumplido porque está legislando, excediendo sus funciones, incluso después que nosotros, los actuales asambleístas, legisladores, hemos sido ya habilitados y acreditados en nuestra función como legisladores. Todas sus acciones son nulas porque son extemporáneas, porque exceden al mandato que tienen, y vamos a presentar recursos constitucionales en este sentido para apelar al Tribunal Constitucional y a las instancias correspondientes por este atropello que sentimos que ha sufrido la democracia en Bolivia. Nuestra posición es principista, no estamos para nada defendiendo una situación a ultranza, sin motivos, sino con conocimiento de causa, y lo estamos haciendo por el resto de los bolivianos y por la estabilidad democrática del país. Porque si permitimos este atropello, se van a permitir muchas cosas en consecuencia. Por ejemplo, la senadora Silvia Salame planteaba que
de acuerdo a este nuevo reglamento, solamente con la mayoría se pueden generar comisiones. Estas comisiones que no son las constituidas, que no son las que están generalmente en vigencia dentro del Parlamento. Estas comisiones pueden tratarse fácilmente de comisiones para analizar, por ejemplo, un supuesto caso terrorismo o algo por el estilo, y sin tener la salvaguarda de la discusión y de la intervención de de las fuerzas políticas en su conjunto para que se hagan investigaciones correspondientes, se pueden instalar situaciones persecutorias. Lo mismo pasa con el nombramiento a altas autoridades, es para seguir teniendo los poderes del Estado en manos del partido de turno, situación que no corresponde a un ejercicio democrático. Lo mismo pasa con el nombramiento a policías y militares, es para tener de la mano y a su servicio a las fuerzas del orden. Esto es la instauración de un régimen totalitario, un régimen absolutista, que no es lo que queremos a Bolivia. Hemos pasado un año entero de lucha, un año entero de pedido, donde el pueblo boliviano clama un nuevo orden en Bolivia, una vigencia de la democracia en plenitud de sus derechos o en mayores derechos. No vamos ahora a acatar una situación irregular donde estamos viendo que se está llevando al país a una situación de peligro y de riesgo. Quiero que quede bien claro, porque se han tergiversado muchas las cosas, que quede clara para la ciudadanía. La lucha es principista, nuestra lucha es por el ciudadano, porque nosotros no estamos peleando solamente la vigencia de las fuerzas minoritarias dentro de la Asamblea, sino la posibilidad de que los derechos ciudadanos de todos los sectores que fueron nuestros electores y que necesitan ser precautelados, nosotros también tengamos tuición y derecho a la defensa. Entonces, esta es una lucha de los bolivianos en su conjunto. Bien. La vamos a encarar con toda la seriedad, con toda la decisión que se necesita, que necesita el pueblo boliviano en este momento. Porque si dejamos que se vulnere este primer eslabón, entonces estamos permitiendo que poco a poco haya un detrimento de nuestra institucionalidad y no haya la posibilidad de precautelar el Estado de Derecho. Bien, senadora Rec, muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba. Es muy importante esto, y agradeciéndole también la brevedad a la senadora Silvia Salame. Para finalizar, esta es y se podría decir la primera gran lucha que van a tener en los próximos asambleístas, el primer gran desacuerdo. Acabamos de escuchar un criterio del senador Torres que dice que lo van a analizar una vez que asuman. ¿Ustedes se pueden sumar a ese análisis? Esto que es aparentemente la primera confrontación entre los nuevos parlamentarios, ¿se podría, senadora Salame, convertirse en el primer gran acuerdo en cuanto a estos reglamentos? Bueno, en realidad lo que ha dicho Carlos Mesa es que el momento que esté posicionándose el nuevo presidente, nosotros estaremos presentando la acción constitucional que corresponda. Sin embargo, es importante que también los asambleístas del MAS puedan analizar ahora, ¿no? Analizar y ver que realmente no es bueno para la democracia lo que ha acontecido, y que no sería un buen pie el empezar con un problema que evite que podamos construir en Bolivia una democracia mejor, que podamos atender la prioridad que es en este momento la pandemia. La pandemia no ha concluido y sin embargo no vamos a poder atender el problema de la economía, el problema del empleo, porque vamos a estar enfrascados en revisar documentos, en confrontarnos entre nosotros, cuando lo que deberíamos hacer en forma sana y democrática, ingresar directamente a analizar la problemática grave por la que atraviesa el país. Y para eso, lo más saludable es que los actuales asambleístas, que como ha dicho el licenciado Arce, son un nuevo MAS
es un MAS que no cumple las instrucciones de Evo Morales, sino que va a estar apegado a la Constitución y a la ley, ellos se reúnan con los actuales asambleístas y para evitar una situación de un escollo en este nuevo amanecer, digamos, del MAS, ellos puedan llegar a un acuerdo con los actuales y se deje sin efecto la modificación. Ese es mi criterio. Gracias, senadora. Ya para finalizar también, el senador William Torres, esta sería una posibilidad entonces a partir de el momento en el que ustedes ya asuman como nuevos asambleístas en los próximos días probablemente. Le queremos agradecer y bueno, no se cierran a esta posibilidad, ¿no, senador? Cecilia, lo primero que hay que establecer es que cuando se modifica el artículo 12, el 53, el 81, el 94, el 107, el 109, 111, 167, 168 y 69 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, no se está vulnerando absolutamente ninguna disposición de la Constitución Política del Estado. Lo que se está haciendo es precisamente lo que acaba de decir la senadora Salamé, que se está dando o se está pretendiendo dar agilidad a todo el trámite legislativo que merece cada una de las leyes. Y con eso, ¿qué es lo que se va a lograr? Se va a lograr precisamente dar respuestas de manera inmediata a todos aquellos problemas que en este momento aqueja al pueblo de Bolivia. ¿Y cuáles son esos problemas que aqueja al pueblo de Bolivia? Los problemas que aquejan son la crisis económica generada precisamente, uno, por la crisis sanitaria y dos, por la incapacidad, pero además por los niveles de corrupción del gobierno de Yanine Áñez, que nos ha dejado una economía completamente destruida, devastada, y a nuestro pueblo en un estado calamitoso en términos económicos, sin trabajo, sin posibilidad de llevar el pan del día a la casa de la familia. Y lo que queremos ahora, con estas modificaciones, y eso es lo que se entiende, darle agilidad, darle dinámica, porque está claro que los 2/3, primero, no vulneran disposiciones constitucionales y segundo, lo que se busca es hacer de que los trámites sean mucho más ágiles y menos pesados como hasta el día de hoy. Gracias, senador. Juan Carlos. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, Centerrec, senadora de Creemos, Silvia Salamé, senadora de Comunidad Ciudadana, y William Torres, senador del Movimiento al Socialismo. El tema sigue ahí, el tema es caliente y está abierto todavía y habrá que ver qué hacen las nuevas autoridades, que son las que con esta cancha rayada, van a comenzar a legislar en las próximas horas. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar acá en Que No Me Pierda. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias.